noches, que el Señor les bendiga. Espero que estén en victoria. Amén, amén. Bien, amados. Un saludo a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, así como también a través de YouTube Stream. Sean bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra de Dios. El título de la prédica de hoy es Moviéndose y Haciendo. Moviéndose y haciendo. Antes de compartir este mensaje, quiero hacer una pregunta, o quiero que usted se haga una pregunta. ¿El dinero es material o el dinero es espiritual? ¿Perdón? ¿El dinero es material? Y si le predicara que el dinero no es material, ¿qué pasaría? Pero no lo voy a hacer hoy día. Estoy preparando algo para desnucarlos. Bien, amados, vámonos a lo que nos toca hoy. Dejémonos de especulación. Nosotros tenemos que tener presente que el futuro va a traer cambios. O sea, el futuro siempre trae cambios. El futuro, hasta para nosotros las personas, ¿no ve? De aquí a 10 años, si estamos vivos, ¿no es cierto? Algunos vamos a ser más ancianos, más viejitos. Otros que son, ¿no es cierto?, jovencitos, ya van a estar mucho más jóvenes. Muchos de los que hoy día están todavía solteros van a estar casados. Muchos que están en condición de hijos van a pasar a condición de padres. Muchos que todavía estaban dependiendo ya van a estar, ¿no es cierto?, independientes. El futuro trae cambios, el futuro siempre trae cambios. Y hay que tener presente eso, que el futuro siempre va a traer cambios. Pero con la sabiduría de las Escrituras, como nuestra guía, nosotros vamos a poder enfrentar lo que quiera que vaya a suceder. Esto es algo que tiene que estar muy claro en nosotros. Entonces estamos seguros que el futuro trae cambios. El futuro inmediato trae cierto tipo de cambios, el futuro a mediano plazo trae otro tipo de cambios, el futuro a largo plazo trae cambios. Definitivamente el futuro trae cambios y hay que aprender a enfrentarlo. Y qué mejor que utilizar la sabiduría que hay en las Escrituras para enfrentar ese tipo de cambios. ¿De acuerdo? Ok, bien. Dicho esto, podemos decir que en el libro de Deuteronomio, si ustedes han traído su Biblia, bueno, y los que tienen la Biblia electrónica pueden buscar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, hay escritos unos versículos muy particulares. Están escritos los versículos, a ver, el Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice así: acontecerá, futuro, ¿no ve? Que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Ok? Entonces, muy interesante, ¿no es cierto?, este pasaje de la palabra de Deuteronomio, ¿no es cierto?, que nos pone un condicionante. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Mire cuán importante es que tu oído esté afinado para escuchar la voz de Dios. Me refiero, ahora le estoy señalando el oído natural, pero que tiene que estar afinado es el oído espiritual. Entonces dice, si oyeres la voz de tu Dios, atentamente. Primera cosa, ¿no es cierto? Entonces, algo importante que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Oír. Oír la voz de Dios es clave. Dice ahora, ya que has oído, ¿para qué? Para que guardes y pongas por obra
O sea, que los pongas, no para que los aprendas y te los quedes, sino para que los hagas trabajar. Pongas por obra, ¿qué cosa? Los mandamientos, ¿no es cierto?, que yo te prescribo hoy, dice, ¿no es cierto?, los mandamientos que yo te estoy dando hoy día. También Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, te levantará. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ni siquiera tendrás que ir a buscarlas, te alcanzarán. Si oyeres, una vez más, recalca, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Ok? Miren la importancia que le está dando, ¿no es cierto? En dos pasajes nos está recalcando dos veces la importancia de oír la voz de Dios. Y a continuación, ¿no es cierto?, en el versículo 3 en adelante, la Escritura detalla una lista de bendiciones y recompensas que nosotros podemos cosechar. Usted, si gusta, en su casa, lea, ¿no es cierto?, todo lo que sigue en adelante, porque hay una lista de bendiciones. Y entre ellas podemos mencionar, en términos generales, la bendición de prosperidad, felicidad, éxito, una vida libre de carencias y una vida sin preocupaciones. Dentro de las bendiciones, usted lea Deuteronomio 28, del 13 en adelante, y va a encontrar usted las bendiciones. Yo se las estoy resumiendo en pocas palabras. O sea, entre ellas, las bendiciones hablan de prosperidad. ¿Hay alguien que le falte prosperidad? Ahí está. Felicidad, para que no esté amargado, agüitado, aplatanado, ¿no? Para que no esté angustiado. Éxito, una vida libre de carencias, o sea, sin carencias de ningún tipo. Y también, ¿qué más? Una vida sin preocupaciones. Eso es lo que promete, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Si oyeres la voz de Jehová y guardares tus mandamientos. Deuteronomio 28, del 1 en adelante. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Pero también en el mismo capítulo 28 somos advertidos de todas las cosas malas que podemos tener que enfrentar si nosotros no guardamos y seguimos fielmente los mandamientos de Dios. En el mismo capítulo 28 señala y los pone en calidad de maldiciones. Estas maldiciones te alcanzarán, dice la palabra. Impresionante, ¿no es cierto? Y dice que nos podríamos tener que enfrentar ese tipo de males, porque una maldición no es cierto para que te vaya bien. Una maldición, ¿no es cierto? Tendríamos que enfrentar esos males si no guardamos, seguimos fielmente los mandamientos de Dios. Bien, si nosotros no seguimos los principios inalterables de la sabiduría de Dios para ser guiados por ellos. ¿Ok? Entonces, nos pone bien claro ese versículo, ese capítulo, nos pone, si caminas así, oyeres la voz de Dios, guardas sus mandamientos, los pones por obra, estas bendiciones te alcanzarán. Bendición de prosperidad, de felicidad, de éxito, una vida libre de carencias, una libre de preocupación. Pero si no, estas otras son las maldiciones que te alcanzarán. ¿De acuerdo? Entonces, Dios nos dice que nos enfrentaremos a esas maldiciones si nosotros fallamos en nuestra obediencia y servicio a Dios. Y si no lo hacemos con gozo y júbilo, a cambio de todo lo bueno que Él ha hecho por nosotros. Entonces, esto es algo importante porque nos está hablando de un concepto adicional, que tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado. ¿Amén? Todo. Porque nos ha dado la vida, porque nos ha dado el sustento, porque nos ha dado el abrigo, porque nos ha dado personas que nos quieren, porque nos ha dado, ¿no es cierto?, todo esto. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive.
Pero aquí hay que rescatar algo que es bien importante. Este sentido de hacer las cosas con gozo y júbilo, porque Dios nos ha bendecido, este sentido de alegría, de emotividad, este sentido de positivismo y de optimismo son esenciales ¿para qué? Para encarar los cambios que traerá el futuro, tanto en tu vida así como en tus negocios. ¿Ok? Entonces, alguna vez algunos de ustedes deben recordar, ¿no es cierto?, que cuando estábamos siendo instruidos sobre el tema de la ofrenda y del diezmo, les decía, ¿no es cierto?, muchas veces les decía, si tú no vas a traer eso con un corazón agradecido, ¿no?, y expectante, quédatelo. ¿Por qué? Porque lo vas a perder, no los vas a volver a ver más. Pero si tú tienes un corazón agradecido y expectante de que Dios te va a bendecir, entonces deposítalo porque es buena tierra. Caso contrario, se acabó. Le dices, chao, chao, ¿no ven? Entonces depende de qué cosa, de la actitud de tu corazón. Y aquí en Deuteronomio estamos viendo este sentido, ese sentido de hacer las cosas con alegría, con emotividad, con positivismo y con optimismo. Son esenciales ¿para qué? Para enfrentar todo lo desconocido que va a venir en el futuro, tanto en la vida como en los negocios. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, todos estamos recibiendo una dosis todos los días de negativismo. Todos los días estamos recibiendo, ¿no es cierto?, mensaje de que el mañana va a ser muy triste, que va a ser muy pobre. N personas, ¿no es cierto?, hasta predicadores, pastores, hasta montonera de gente, economistas, profesionales, andan diciendo que nos espera un futuro incierto, nos vamos a convertir como Venezuela, ¿no es cierto?, todo ese tipo de cosas. Cada rato, yo recibo a cada rato a través de las redes sociales, me van llegando un conjunto de augurios, que todos ellos son cargados de ¿qué cosa? De negativismo. Pero la Biblia nos enseña que esa no es la manera que los hijos de Dios hemos de encarar la vida. El futuro es incierto para todos. Amén. Nadie tiene comprado la vida. Nadie sabe si no se va a morir ahorita, dentro de 5 minutos, dentro de 5 años, dentro de 10 años. Nadie sabe. El futuro para todos nosotros es ¿qué cosa? Es una incógnita. Las cosas parecen están sonando feas y nos traen desánimo y quieren que nosotros actuemos en función de ese desánimo. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice, ten actitud positiva, ten alegría, ten emotividad, ten optimismo. ¿Para qué? Para enfrentar tu futuro. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Entonces, esos llamados gurús, ¿no es cierto?, de la motivación, acuden a este tipo de elementos del mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Y cobran una montonera de plata para escuchar lo que Dios nos está enseñando en la palabra. ¿Y eso es por qué? Porque como la gente no escucha la palabra, entonces tiene que ir a escuchar a los gurús, ¿no ve? ¿Para qué? Para sentirse contentos de que alguien más letrado que ellos y más versado pueda decirles lo que tienen que hacer. Pero la Biblia nos enseña que el futuro hay que encararlo con optimismo, hay que encararlo con alegría, hay que encararlo con emotividad. Por eso la palabra dice que vivamos cada día como si fuera el último día. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces, lo que nosotros hemos de hacer con esto que acabamos de compartir es permitámonos que ese conocimiento o que este conocimiento nos ayude a mantener a flote nuestro espíritu de manera que aceptemos la siguiente verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Aunque uno puede confiar en aquellas cosas que no cambian para guiar su camino, no necesariamente lo van a iluminar. ¿Ok? Uno puede llegar a confiar en cosas de que son estáticas, que no cambian, y entonces, ¿no es cierto? ¿Cómo qué cosas? A ver, por ejemplo, el sol siempre va a salir por donde sale. El sol no va a salir por el otro lado, ni va a salir por el norte, ni va a salir por el sur. El sol, ¿no es cierto?, va a salir siempre por el este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, siempre vamos a tener el oriente y el poniente. Esas cosas, ¿no es cierto?, no cambian.
Yo puedo basar mis cosas, ¿no es cierto?, en cosas que no cambian. Pero ojo, y eso puede ser mi guía, pero ojo, no sé si me van a iluminar para enfrentar el mañana. ¿De acuerdo? Con esto quiero decir que debería poder usar estos secretos bíblicos para encontrar tu camino en la oscuridad. Porque cuando viene algo que tú no conoces, es como si estuvieras en oscuras. Pero esto no elimina la incertidumbre, simplemente te permite afrontar mejor la incertidumbre. No hay más. No hay más. ¿Por qué? Porque no alumbra tu camino. ¿Ok? Entonces, acudamos a lo que nos enseña la palabra. En el libro de Éxodo, recuerdan el segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo, en el capítulo 14, Moisés tiene una tarea muy difícil que encarar. Moisés ha estado los últimos 40 años siendo, ¿qué cosa? Pastor de ovejas. Si nosotros vemos la vida de Moisés, Moisés nunca ha liderado ni a sus sirvientes siquiera. Si bien ha sido instruido bajo el techo de Faraón, en ningún momento lo vemos comandar escuadrones del ejército, no lo vemos ser teniente, no lo vemos ser capitán, no lo vemos ser coronel, no lo vemos ser maestro, no vemos nada donde, ¿no es cierto?, podamos oler siquiera que Moisés era un líder. No hay nada. Todo lo que hace habla de su vida independiente, pero en ningún momento hay algo que nos muestre capacidades de liderazgo. No se las vemos, no se las reconocemos porque en la Biblia no las señala. Pero ahora, después de estar, es más, 40 años de exilio, estar en el desierto, de los únicos seres de los cuales ha sido su guía, es de las ovejas de su suegro. Ni siquiera las ovejas eran suyas. Era empleado, cuidador de ovejas ajenas, porque el hecho de que sean su suegro no lo hacían sus ovejas. Y esa es la situación de Moisés. Y ahora, de pronto, aquí en este capítulo 14, Moisés tiene un mandato de parte de Dios. Hay que sacar a los judíos de Egipto y ponerlos a salvo. Y en particular, cuando los llega a sacar, ahora está en la etapa de ponerlos a salvo y tiene que hacerlos cruzar el Mar Rojo. No tiene barcos, no tiene madera, no tiene nada, y tiene el ejército más poderoso de su tiempo persiguiéndolo. La situación es completamente adversa. Se encuentra él en una península y no tiene estudios de ingeniería, no tiene estudios de navegación, no tiene estudios de ninguna naturaleza de esas, porque era un pinche pastor de ovejas. Pare de contar. No tiene más, no tiene conocimiento, no tiene medios, no tiene cómo hacer lanchas, no tiene tiempo. Está lucido y está en medio de su tarea. Ya ejecutó la primera parte de la tarea, de sacar, aquí parece un tábano, de sacar ¿qué cosa? De sacar a los judíos de Egipto. Y ahora los está poniendo a salvo, y para ponerlos a salvo hay que franquear un obstáculo llamado el Mar Rojo. La historia que vamos a ver nos enseña una valiosa lección acerca de cómo debemos encarar el futuro. Por eso está ahora siendo compartida. Y vamos a dirigir nuestra atención a dos versículos en particular, para que después no digan, ¿no es cierto?, el pastor Rafa nos llena de palabra y listo, ¿no? Para que no se queje. Éxodo 14:15 y 14:16 son los dos versículos que le vamos a prestar atención. Éxodo 14:15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Está ahí Moisés desesperado, porque ahora está al frente de la nación de Israel. Y él ahora tiene una misión, tiene que completar la segunda parte de su misión. Ya sacó a Israel de Egipto y los tiene que llevar a salvo camino a la tierra prometida. Y ahora se ven grandes problemas.
se está enfrentando a un reto tremendo, está en una península, o sea, está rodeado de agua, en otras palabras, en tierra rodeado de agua, y por el único lugar por donde hay tierra viene el ejército más poderoso a reventarlo, el ejército de Faraón. Está desesperado, unos dicen con 3 millones de personas, otros dicen con 6 millones de personas, no importa, aunque hubiera sido con 100, ¿no es cierto? Él estaba desesperado. Imagínense ahí, ¿no es cierto?, con esta responsabilidad, y no tiene medios, no tiene tiempo, no tiene conocimiento. ¿Para qué? Para resolver el problema que hoy día está encarando. O sea, su futuro se ha convertido en un futuro oscuro y negro. Amén. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Es oscuro y negro, no sabe cómo salir del problema. Aunque esté radiante el día, él no sabe cómo salir del problema. Está metido en un mambo sin igual para él. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces, obviamente, ¿no es cierto?, acude al que él cree que puede salvarlo, porque el que lo ha mandado y lo ha metido en este relajo se llama Jehová. Él lo metió en el relajo, él lo ha mandado. Entonces acude a él y dice: Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? A ver, va a preguntar, ¿no es cierto?, ¿qué enseñan los pastores? Más bien los pastores dicen: apenas hay cualquier problema, ora. Pero aquí Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? No se queden con los ojos abiertos. Parece que estuviera negándose, que estuviera contradiciendo las cosas. ¿Por qué clamas a mí? Le dice Jehová. Aquí dice así dice la Biblia. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Pero lo que tenemos que entender es que lo que le está diciendo, ¿acaso no dice orad sin cesar todo el tiempo? No. Dice: ¿por qué clamas a mí? Y el sentido que tenemos que entender de ello, por eso hay que hacer el análisis no textual, sino contextual. ¿Por qué vienes a mí cuando tú puedes hacer lo que tienes que hacer? Y el otro está en Babia, el otro está, no sé, pues por dónde, ¿no es cierto? No sé cómo resolver este problema. ¿No ve? Es como un muchacho de 7 años, ¿no es cierto?, con ecuaciones diferenciales al frente. No sabe. Está lelo, está a oscuras total. Y entonces Dios le da esta indicación: di a los hijos de Israel que marchen. Pucha, ¿a dónde? Estoy en tierra, está rodeado de agua, aquí a la izquierda, a la derecha, adelante. ¿Dónde van a marchar? Y Dios le dice, la indicación de Dios es: ¿qué cosa? No vengas a clamar, pon en acción. Wow, ¿qué cosa? Diles que marchen. Oye, Dios mío, ¿no es cierto? ¿Te has trasnochado? O sea, ¿qué pasa aquí, no es cierto? ¿Fumaste alguna droga especial? ¿Qué cosa? ¿Por qué se te han cruzado los cables? ¿Dónde van a marchar? Diles que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen. Izquierdo, 2, 3, 4, izquierdo, 2. No está refiriendo, está diciendo que se pongan en acción, que se muevan. ¿Para dónde? ¿Para dónde tienen que marchar? ¿Hacia el ejército de Egipto? ¿O hacia el agua? Ay, caray. La indicación de Dios es que marchen al único lugar que pueden marchar es hacia el agua, porque ir por la tierra es ir a la muerte. Y ir al agua también es ir a la muerte. Pero Dios le dice: diles que, o no dice así su Biblia, di a los hijos de Israel que marchen. Clave el versículo, ¿no ven? El futuro está incierto, totalmente incierto. Nosotros todavía tenemos atisbos, ¿no es cierto?, qué podemos hacer, etcétera, etcétera, de qué manera nos podemos defender, tenemos cierto, no, pero aquí está a ciegas. Moisés está a ciegas, sin recursos, sin luces, sin nada. Di a los hijos de Israel que marchen. Versículo 16. Y tú, le dice, y tú, alza la vara. No clames, alza la vara. Ponte a hacer esto que te estoy diciendo. Alza la vara. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Cómo es eso?
¿Cómo es eso? Oiga, ni el que ha estudiado ingeniería marítima, pues. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace para dividir el mar? No creo que funcione ni siquiera el explosivo plástico. ¿Qué tipo de explosivos conocía él? Ninguno. ¿Cómo divido el mar? Oiga, la instrucción es: divide el mar. La orden de Dios es una orden, ¿no es cierto?, loca para el conocimiento que tiene ¿quién? Que tiene Moisés. A ver, entendámoslo, pongámonos en los zapatos de él, pongámonos en el contexto. Moisés es como si fuera un muchacho de tercero de primaria, cuarto de primaria, con conocimiento de otras cosas, quién sabe, de otro tipo de astrología, de algún otro tipo de cosas. Pero, a ver, dígame, ¿no es cierto?, ¿qué se necesita para abrir el mar? Para dividirlo. La instrucción de Dios es: divide el mar. Divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar. Y luego dice: y en seco. No, pues, o sea, como para pegarse un tiro, ¿no? La instrucción que recibe Moisés es una instrucción loca. Diga conmigo, loca. Totalmente loca, totalmente irracional, nada acuerdo. Y la está dando el Dios Todopoderoso, el Dios cuerdo, el Dios de la inteligencia, el Dios de la sabiduría. Le está dando esta instrucción que es loca, que a la razón de cualquier hombre en cualquier tiempo es una razón completamente zafada, irracional, totalmente inentendible. Y le está recibiendo este pobre cuate que está desesperado y recibe este tipo de instrucción. ¿Ya se pusieron en los pies de Moisés? En los zapatos de Moisés ya se pusieron. Si no lo haces y solo lees a la rápida, no entiendes, ¿no es cierto?, la circunstancia en la que está sucediendo este acontecimiento. Como no entiendes, ¿no es cierto?, que el dinero, por ejemplo, es espiritual. Por eso me has dicho que el dinero es material. Y claro, si saco de mi billetera, voy a sacar un billete y va a ser material, ¿no? Pero no voy a hablar de eso, voy a hablar de otras cosas. Cierro el paréntesis. ¿Se dan cuenta? Moisés está listo. Pidió la instrucción de parte de Dios y Dios viene y le dice, ¿cierto?, diles que marchen. Primera cosa, ¿quién va a obedecer? ¿Que marchen hacia el agua? Ya, diles que marchen. El Señor dice que marchen. Y el pueblo va a decir: ¿y dónde? ¿Y tú? Alza tu vara. Alza tu vara. Y esta vara, que este pinche palo, ¿no es cierto?, con el que guiaba las ovejas, o sea, es mágico. Así ya anteriormente. No, álzala. Y divide las aguas. ¿Cómo le hago? Pues, ¿cómo le hago? Y luego que pase por medio del mar el pueblo. Pasar por medio del mar el pueblo. Y en seco. No, discúlpeme, ¿no es cierto?, pobre hombre. Aquí adentro en su cabeza tiene que haber, o sea, cuando hay el cortocircuito, ¿no ve? Por la oreja, tiene que salir por la nariz también, igual como dragón. Tiene que salir, ¿no? El CPU interior tiene que haber tronado. El de cualquiera de nosotros, aún estando en el siglo XXI, tronaría con esas instrucciones. Entonces, hoy quiero que apreciemos que acá, ¿qué es lo que Dios instruyó a Moisés? ¿Qué es lo que Dios realmente instruyó a Moisés? Primero, que levantara su vara para dividir el mar, pero solo después que la gente se pusiera a marchar hacia el agua. Dese cuenta. O sea, no le dice primero divide el mar. ¿Qué le dice primero? Le dice: diles a los hijos de Israel que marchen. Oiga, en la cultura oriental el uno es uno. El uno es primero y es más importante que el dos. Y el 2 es más importante y es antes que el 3. No es como en nosotros, ¿no es cierto?, que el 7 lo ponemos de 1, ¿ok? Porque son una punta de desordenados.
No, en la cultura oriental cuando dice 1 es lo primero, y 2 es lo segundo, y 3 es lo tercero. Entonces, cuando le da la instrucción y le dice, diles que marchen, ¿qué está diciendo? Le está diciendo al pueblo, ¿qué cosa? Le está dando la instrucción, a Moisés, que el pueblo active su fe. ¿Cómo? Caminando, no estando estático, caminando. ¿Hay alguien que diga amén? Amén. ¿Cómo vas a enfrentar un futuro incierto? Avanzando, caminando. Alábele al que vive. Alábele al que vive. Entonces viene la segunda instrucción: levanta tu vara. Entonces va a levantar la vara una vez que ¿qué? Una vez que el pueblo ha empezado a caminar, ¿hacia dónde? Hacia el agua. Cuando el pueblo ha empezado a marchar hacia el agua, entonces levanta tu mano. Los primeros israelitas que llegaron al agua se mojaron los zapatos, pues. ¿No ve? Esos que nunca se gastaron durante 40 años se mojaron. Y conforme seguían marchando, porque no es marche y dan 2 pasos y aquí nos paramos. No, marche. Y entonces empezaron a entrar, ¿dónde? En el agua, claro. Y si la instrucción tarda o habrá sido Sim Salabín, cabeza de Serrim, ahora que se divide el mar, y se dividió, y ¡ras! Y listo. No, pues, todas las cosas en este mundo toman tiempo, hasta abrir el mar, con toda seguridad. Cuando uno ha estado, ¿no es cierto?, en el canal de Panamá, ¿no es cierto?, sabe lo que toman, ¿no es cierto?, para llenar las esclusas para poder levantar los barcos, irlos pasando de un nivel a otro para ayudarlos a pasar todo el canal. No es que de por sí se dan. Entonces, los que primero entraron al agua, empezó a subir el nivel del agua, porque seguían obedeciendo la instrucción de marchen. Los israelitas ya había israelitas en el agua. Algunos de ellos con seguridad ya estaban con el agua que les llegaba al cuello. Y se les instruyó que ellos tenían que ¿qué hacer? ¿Qué tenían que hacer? Marchar. Seguir marchando. ¿Hasta cuándo? Hasta que las aguas se separaran en 2. ¿Ok? Hasta que las aguas se separaran en 2. ¿Ellos qué tenían que hacer? Marchar y seguir marchando. Sin embargo, en la Biblia no dice, no recoge que nadie se hubiera quejado. No había ningún llorón, no había bolivianos. Claro, de todo lloran, pues, ¿no? O sea, lloran de que no les dan la canasta del desayuno escolar, ¿no es cierto? No les han pasado tales fondos, no les han construido los hospitales, todo por llorones. Esa es característica, ¿no es cierto? O sea, nadie se queja, quejones. No se ve que nadie se queje, nadie anda quejándose, nadie anda pidiendo que mi derecho, que esto, que mi izquierdo, no, nada. No están quejándose. Nadie quejó, nadie se quejó, nadie temió ahogarse. No dice, y temieron ahogarse y les dio miedo y se dieron la vuelta y fueron retrasando la posibilidad de entrar al mar. No. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios es muy claro. Marchen. Pueblo de Dios, marchen. Sigan negociando, sigan trabajando, sigan avanzando, sigan haciéndolo. ¿Hay alguien que diga amén? Ándele, alábele al que vive. Por si acaso me estoy predicando a mí mismo. Yo estoy predicando a mí mismo contra mi propia lógica. Porque mi lógica dice, mi lógica dice paren. Pero yo veo la lógica de Dios y la lógica de Dios dice marchen, avancen. Wow. Entonces, nadie se quejó, nadie temió ahogarse, porque el mensaje de Dios era muy claro. Marchen. Punto. Caminen primero en el agua. Y una vez que caminen, se partirá el mar. Wow.
Va a pasar lo mismo cuando vayan a entrar a la tierra prometida. Que los sacerdotes entren primero llevando el arca y se va a abrir el río en dos. No se para el río primero y luego entran los otros, no. Ellos empiezan a andar sobre el río y entonces se empieza a producir el milagro. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, en la medida que tú escuchas de Dios y tienes fe en lo que Él te ha dicho, continúa caminando. Pueblo de Dios, continúa caminando. Continúa esperando lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele, alábele. Si los israelitas hubieran agarrado y hubieran esperado a que se separaran las aguas, ¿qué hubiera pasado? Seguramente hubieran tenido que esperar mucho tiempo, tal vez para siempre. Escúchame, tal vez para siempre. ¿Cuánta gente se queda mirando la posibilidad de cambiar su vida, de cambiar y de alcanzar su bendición, y se la queda mirando porque no se atreve a hacer lo que Dios ha puesto en su corazón que haga? Y se queda mirando la tierra prometida y no entra en ella. ¿Quieres la tierra prometida? Tienes que creer que Dios te va a meter en ella. Si no, Aníbal, te vas a quedar en el desierto y vas a seguir viviendo tu escasez, tu mediocridad y todo lo demás. Pero si no, vas a cambiar tu vida. Hay alguien que diga amén, amén. Alábele al que vive. Alábele, alábele. En otras palabras, ¿qué tenían que hacer ellos? A ver, algo que muchas veces hemos hablado, que Dios en estas cosas no trabaja solo. Dios lo puede hacer solo, pero Él ha decidido hacerlo con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que dar el paso para ponerle la energía para producir tu propio milagro. Y eso implica fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que los israelitas, en esta condición desesperada, necesitaban tener fe en Dios, creer que Dios iba a hacer algo. Tenían ellos que producir su propio milagro. ¿Quién iba a hacerlo? Dios, pero requería que ellos lo pongan en acción. Hoy día no ha cambiado la cosa. Hoy día sigue funcionando igual. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Ahora, entiéndame bien, no es yo tengo la idea, yo preparo la idea, yo armo el plan, yo armo la estrategia y le digo a Dios, bendíceme. No, es afino mi oído y escucho lo que Dios dice. He ahí la enorme diferencia. Hay mucha gente que arma y dice, este negocio va a ser buenísimo, y le va de la patada. Y cuando lo tiene armado el negocio dice, Dios mío, bendícelo. Porque Dios no es tu gato. Esta historia empieza oyendo a Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Entonces, una verdad que podemos deducir del orden peculiar de estos dos versículos, lo cual no es una casualidad. ¿Por qué? Porque en las Escrituras no hay casualidades. Por eso le dije, el 1 es 1 y el 2 es 2. El 2 viene después del 1. Entonces, cuando él le dice primero, le dice, diles que ¿qué?
que marchen. Dile al pueblo de Israel que marche. 1. 2, alza tu vara. 3, divide las aguas. Amén, amén. Ok, entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero, para dar el primer paso, fe. Para dar el segundo paso, lo que tengo. Para dar el tercer paso, nuevamente fe. Divide las aguas. ¿Pero cómo le hago? No, divide tú las aguas. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Quieres sanar enfermos? Necesitas tener fe. Si tú no activas la fe, si llegas sin creer y solo agarras y dices, sí, en tal parte de la Biblia dice tal cosa, vas a orar y no va a pasar nada. Pero cuando tú crees de que eso es para ti, tú vas a empezar a sanar enfermos. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar lo que Él te ha enseñado. Y cuando tú le pones energía a tu fe, entonces actúan los dones de Dios. Alábele al que vive. Alábele. Sí, no necesitamos A, B, C. Ahora no necesitamos ir a pedir crédito aquí, pedir crédito allá, a no ser que Dios nos dirija. ¿Hay alguien que diga amén? Ándele. Este es tiempo para vivir milagros. Pero no vamos a ver milagros si no aprendemos a qué cosa, energizar nuestra fe. Y la palabra nos está mostrando cómo hacerlo. No hay casualidad en las escrituras. Aquí el orden tiene su tremenda importancia. Por eso hay que leer la palabra con minuciosidad. Y hay que entenderla. Amén. Entonces, para tener éxito en la vida y en los negocios, tú vas a tener que encarar el futuro como lo hicieron los israelitas en el Mar Rojo. Tan simple como eso. Si solo aprendieses esta lección, te va a ir mejor de lo que te va hasta hoy día. Ten la plena certeza, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Tiene que irte mejor. Por eso, mi hermano, mi hermana, muévase. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Muévase. Póngase en acción. Escuche la voz de Dios. Busque el consejo del Señor. Alábele al que vive. No espere a que se construya el puente. No espere a que se construya el puente. Si los israelitas hubieran esperado a que se construya el puente, hubieran tenido que esperar hasta el siglo XXI, XX. ¿Es cierto o no? Cruce ahora y el camino a seguir se va a ir revelando paulatinamente. Porque es ¿qué cosa? Es promesa de Dios. No te abandonaré, caminaré contigo hasta el último de tus días. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entiendo, ahora se me hace luz. No, camino solo, pero si no le escucho es como si caminara solo. ¿Por qué actuamos como tatalos? Teniendo toda esta, ¿no es cierto? Teniendo esta claridad en nuestras vidas. Cuando podemos ser factor de tremenda bendición, primero para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestro entorno, para nuestro país, para nuestra nación. ¿Con quién peleamos? ¿El diablo? Mentira. Peleamos con nuestra incredulidad, peleamos con nuestra ignorancia, peleamos con nuestros complejos porque creemos ser duchos en la palabra, porque hemos entendido ciertas cosas, pero nunca hemos cavado dentro para sacar los tesoros de la palabra de Dios. Y entonces idolatramos que haya harta gente, que haya hartos gritos, que haya harta baila, que haya fiesta, me gusta la fiesta. Y eso nos encanta, pero no sacamos el jamón que hay ahí abajo. Nos contentamos con la cremita chantilly de encima y no entramos a la torta. 200, mis hermanos, tengo que decirle al pan pan y al vino vino. Amén. Entonces, cruza ahora y el camino va a irse revelando paulatinamente. Esto es fe. Esto es fe. Cuando tú vas a generar dinero, ¿cómo lo generas? Con fe. ¿Cómo es posible que hubiéramos comprado este lugar, este terreno,
con menos del 10% de lo que valía. ¿Una gran negociación? No. Fe. ¿Hay alguien que diga amén? Diga conmigo, fe. Fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No es yo me meto, este negocio me parece bien, yo armo y luego digo, Señor, bendíceme. No, es primero escucho la voz de Dios. Si necesito meterme en ayuno 3 días, me meto 3 días. Si Dios me dice que me meta en ayuno 7 días, me meto 7 días. Si me dice que rompa estas ataduras, rompo esas ataduras. Si me dice que me meta en 10 días, me meto. Pero lo que necesito es, ¿qué cosa? Escuchar la voz de Dios. Amén. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Tal acto de fe, ¿no es cierto? Cruzar ahora y seguir el camino, y que el camino se te vaya revelando, ese acto de fe requiere que veamos el futuro como si ya hubiera sucedido. Debe tener uno fe que de una forma u otra va a cruzar ese obstáculo, va a cruzar ese océano, va a cruzar ese río o ese desafío. Y a medida que uno navega en su oficio, en su profesión, se va a enfrentar con todo tipo de pruebas. Todo tipo de pruebas. Se va a enfrentar con todo tipo de problemas, se va a enfrentar con todo tipo de tribulaciones. Y en muchos de los casos, esas pruebas, esas tribulaciones, esos problemas van a parecer que no tienen solución. Le pasó a Moisés, tenía él, ¿qué cosa? Una tarea. Y se encontró con ¿qué? Con que no tenía cómo resolver su problema. ¿Hay alguien que diga amén? Amén, amén. ¿Está entendiéndolo? ¿Está haciendo luz para su vida? ¿O solo me está diciendo bien para que yo me sienta bien? Amén. Bien, amados. Entonces, uno se va a encontrar. En nuestra vida nos encontramos en el ejercicio de la profesión, en los negocios, en todo tipo de hábitos. Hay veces en que parece que no hay salida para el problema que estamos encarando. Amén. Al igual que le pasó a Moisés. La pregunta es, ¿te vas a quedar allí sentado a averiguar qué hacer? ¿Te vas a sentar allí a ver y ahora cómo le hago? ¿Quién podrá defenderme? La enseñanza del Señor es no. Dice, muévete, marcha hacia el problema. Marcha, muévete, ponte en acción. Los problemas, todos los problemas no se resuelven sentándose. No se resuelven poniéndose a esperar, no se resuelven dilatando las decisiones, no se resuelven con expectación. No, tenemos que tomar decisión. Los problemas se resuelven no solo sentándose y pensando, sino que los problemas se resuelven moviéndose y haciendo. Amén, amén. Los problemas no se resuelven mirando y expectando. Los problemas en todo, en la vida, en los negocios, se resuelven ¿cómo? Moviéndose, activándose y haciendo. ¿De qué sirve toda tu teoría si no la vas a poner en marcha? ¿De qué sirve todo el aprendizaje que has tenido en la universidad si nunca lo vas a aplicar en la vida diaria? ¿Para qué perdiste tu tiempo y tu plata? Uno va a la universidad para aprender herramientas que luego va a aplicar en la vida para hacerlo más exitoso en su trabajo y en su desarrollo. Alábele al que vive. Si no, perdió tiempo, perdió dinero. Nunca nadie resolvió un problema pensando solo en ese problema para siempre. Never. Nunca. Eventualmente tienes que ponerte en movimiento. Y es mejor que si te vas a poner en movimiento, cuanto más rápido lo hagas,
es mejor. ¿De acuerdo? Cuanto más rápido lo hagas, mejor. ¿Por qué? Porque si estás en el mercado, tus competidores lo van a hacer. A ver, llegó el negocio, teníamos el negocio de que estamos dedicados a la ropa y estamos dedicados a la venta de ropa para mujer, para lo que sea, ropa interior, lo que fuere, que se vende. Tenemos Victoria's Secret en Santa Cruz, la tienda Victoria's Secret. Y llega la pandemia. Llega la pandemia, 10 de marzo, y se frena todo. Todavía el 12 se vende un poco, el 14 todavía otro poquito, el 16 otro poco, y ¡pum! Y nos encierran. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Porque ahora no tengo ni quien vaya a abrir el depósito, no hay quien me compre, no sé cómo cobrar, me da miedo porque dice que se pega hasta en la plata, se pega el coronavirus. Uy, no, que no, porque tengo enfermedad de base, entonces me encierro. Y estoy ahí encerrado. ¿Qué estoy haciendo? En lugar de ponerme en movimiento, ¿qué estoy haciendo? Me estoy encerrando, me estoy paralizando, se está paralizando mi economía, me estoy paralizando del todo. Y mi competidor del lado dice, ah, caray, no estoy en este problema, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo genero plata? No, pues no puedo hacer ni de taxi, ni de esto, ni del otro, pero, oye, se va a necesitar estas cositas que no debe haber. A ver, cotizaré, ¿cómo será? Y empieza a navegar en el internet. Los primeros que trajeron hicieron su agosto, en pleno marzo. Porque si costaba $1 o $1, creo que ahora vale, no sé, o $2, no sé, lo vendieron 20 veces más caro, 30 veces más caro. Lo que no ganaron en un año, lo ganaron en un mes, los primeros. Los que reaccionaron después, todavía ganaron, y los que reaccionaron tarde, se quedaron con la mercadería en sus depósitos. Les fue pele, les fue mal, les fue de la patada. Porque tu competencia no está durmiendo. Hay alguien que diga amén, alábele al que vive. ¿Cómo que la Biblia no enseña este tipo de principios? Claro, no enseña porque no los buscamos. Porque solo son, ¿no es cierto?, un tema de voy a cruzar mis manos, agachar mi cabeza, santo, santo, santo. No, aquí hay sabiduría. Hay alguien que diga amén, amén, amén. Ándele. Así que sal de ahí, sal de estarte de tu encierro, sal de estar sentado, sal de estar en esa posición y prueba tu hipótesis. Algunas personas empezaron a hacer, ¿no ve? Empezaron a hacer queques. Y medio mundo vende queques, medio mundo vende galletas, medio mundo. ¿Quiénes se van a imponer? Cuando ya hay muchos, los mejores, pues. Los que tengan mejor calidad, los que tengan mejor distribución. O sea que no es solo cuestión de hacer, sino que hay que hacer lo que Dios te dice que hagas, no lo que a ti te parece que tienes que hacer. Porque Dios sabe qué tan bueno eres para hacer algo y qué tan buenos son los demás para hacer lo mismo. Alábele al que vive. Ya le dieran este tipo de dirección en otra iglesia, híjole. Mis amados, cada uno de nosotros podemos pensar mientras caminamos. ¿No ve? No necesitamos hacer las cosas en secuencia, podemos hacer 2 o 3 cosas a la vez. Así que si necesitamos seguir pensando sobre el tema, mientras estamos haciendo otras cosas, podemos seguir pensando. ¿Cuántos dicen amén? Salga de ahí, salga de esa postración, salga de ese tipo de esquema, pruebe sus hipótesis, utilice la prueba y error para encontrar el camino o para encontrar la forma de hacerlo. No se tire en su hamaca, no se tire a esperar, muévase. ¿Cómo me voy a mover?
busque la dirección de Dios. Eso es lo primero. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. A ver, dígame, si fuéramos guerrilleros y tuviéramos que evitar el camino principal, ¿qué tendríamos que hacer? Para evitar, si las fuerzas están caminando por los caminos conocidos, por las autopistas, por las sendas, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar, ¿qué cosa? Una senda no conocida, una senda nueva, un nuevo camino. Y uno solo va a encontrar una nueva senda si se pone a explorar. Si no la exploras, no sabes dónde está. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Ándele. Yo caminé los caminos del Inca que llevan desde las alturas de La Paz a los Yungas. Obviamente cuando era joven y podía aguantar, ¿no es cierto?, esas caminatas. Pero por ejemplo cuando hubo todas las broncas de La Paz ya hace muchos años, esos fueron los caminos que utilizaron los campesinos de los Yungas y de Cochabamba para llegar a La Paz. Mientras los estaban esperando en el Alto, en Patacamay, en todos esos lados con las fuerzas policíacas y esto, ellos llegaron por las sendas de atrás, por la zona sur de La Paz. Esto es lo que hay que hacer en la vida. Uno, para encontrar una senda, tiene que ponerse a explorar. No le va a caer de por sí. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Recuerda, una senda debe ser un atajo que atraviese el bosque. No puedo ir, ¿no es cierto?, bordeando el bosque, porque voy a tardar mucho. Tengo que buscar un atajo. En mis pagos se dice el desecho. Busca el desecho. Ese camino que nadie conoce y que vas a tener que abrirlo. Y obviamente tiene que ser una senda desconocida, porque si es una senda conocida, los otros también la van a utilizar. ¿Hay alguien que diga amén, amén, amén? Tú sabes que de una o de otra manera vas a salir airoso de tu desafío, vas a salir victorioso. Incluso aunque tú no sepas cómo ni cuándo lo vas a hacer, pero sabes que vas a salir. ¿Y por qué sabes eso? Porque Dios camina contigo. Perdón, ¿por qué? Porque Dios camina conmigo. A ver, diga, porque Dios camina conmigo. Me quedo sin trabajo, no se cayó el mundo. Dios camina conmigo. Me abrirá otras ideas, me abrirá otras puertas. ¿Qué necesito? Oír la voz de Dios, ponerme a explorar, probar mis hipótesis. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. ¿Cuándo se va a dar? ¿Quién sabe? Más tarde, hoy día mismo. ¿Quién sabe llegues a tu casa y tengas una llamada, alguien te llame y te busque y te diga, ¿no es cierto? Aquí hay esto, aquí hay lo otro, que estabas tú esperando, que has esperado por ti. Ahí está la respuesta. Hay alguien que te puede estar esperando. Puede ser de que sea esa solución, ya no más tarde hoy día. Tal vez sea mañana por la mañana, o mañana en la noche, o la próxima semana, o quién sabe el próximo mes. Ojalá no sea el próximo año. Pero vas a llegar a resolver tu problema. ¿Por qué tienes esa certeza? Porque Dios camina conmigo. Porque Dios camina conmigo. Diga conmigo, porque Dios camina conmigo. Denle un aplauso al Señor. Ahora, hay problemas que se pueden resolver así. Pero hay problemas, cuando los problemas son muy serios, no toma así, toma tiempo, y te va a tomar el tiempo que se requiera para hacerlo. Ese es un hecho, eso no lo vas a poder cambiar. Te tiene que tomar el tiempo que te tenga que tomar. Dependiendo del problema que estás enfrentando, te va a tomar tiempo. Entonces tienes que tener la paciencia, ¿para qué? Para seguir caminando en ese tiempo. ¿Hay alguien que diga amén? Dilatar o perder el tiempo no te va a llevar más rápido a la solución. Sentarte a pensar, sentarte a analizar, darle 3 vueltas, darle 7 vueltas
y esto, y el escenario 5, y el escenario 14, y el escenario 36, no te va a llevar a solucionar el problema. La solución se presenta ¿cuándo? Cuando hijo de Dios, cuando das el paso. Cuando Dios te ha dicho que des el paso. Amén. Yo recuerdo bien clarito como este día. Pastor, no me pida más rebaja. Le voy a plantear, ¿no es cierto?, un monto y ese es el monto que vamos a convenir en la operación. Pero no me pida más rebaja. No voy a pedir más rebaja. No me pido, no le voy a pedir más rebaja. Cuando soltó el número, estaba dentro del número, ¿no es cierto?, que esperaba que esté. Ya nos había bajado casi $100,000, que era lo que esperaba que nos bajaran. Entonces, ¿qué vino después? ¿Sería esto? ¿Lo quiere? ¿Sí o no? Sí, pues, sí lo quiero. ¿Qué estoy dando? ¿Qué estoy dando? El paso. ¿Cómo se llama ese paso? Paso de fe. No tengo la plata. ¿Pero qué tengo? Tengo la certeza que Dios me lo quiere dar. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. Hay gente que hizo su negocio ¿para qué? Para trabajar, ¿no es cierto?, para cierto tipo de rubro, para cierto tipo de industria. Y de la noche a la mañana esta pandemia cambió el tema y esas cosas ya no sirven. Pero si tuviste la habilidad de girar, de mutar de inmediato, de pronto te encontraste con una beta mucho más grande de la que antes parecía que había. Esto es lo que está pasando. No puedo enfrentar un mundo cambiante con mentalidad de un mundo estático. Si lo hago, voy a tronar en todo lo que decida. Necesito entrar en la dinámica que ha entrado este tiempo. ¿Hay alguien que diga amén? Así que no lo olvides. Esta puede parecer una contradicción de abordar los problemas, pero no es así. No lo es si uno reconoce la complejidad del tiempo. ¿Por qué necesitamos entender, no es cierto?, la complejidad del tiempo? Porque es básico. Hay cosas, ¿no es cierto?, que son más sencillas unas que otras, pero lo más difícil que se puede medir es el tiempo. La longitud se mide. Medir la longitud no es problema. Medir el área tampoco. Medir, ¿no es cierto?, el volumen. Todo se descompone ¿en qué? En longitud. No hay ningún problema. El calor, ¿cómo se mide? Caliente, frío. Puedo determinar, ¿no es cierto? Caliente, frío, helado, templado. ¿No? Puedo tener noción del tema, pero del tiempo. ¿El tiempo cómo lo? No escuchó muchas veces, ¿no es cierto? Dice, ¡ah! Se nos fue la mañana. ¡Ah! Ya, ya es hora nos hemos pasado la hora de trabajo. Se nos ha ido el tiempo. ¿Por qué? Porque es más difícil tener noción del tiempo. Entonces hay que entender, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas. Hay cosas que podemos medir más fácilmente que otras. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para abordar los problemas hay que reconocer las complejidades que tiene el tiempo. Es importante, como les decía hace un momento, empezó la pandemia, el que reaccionó más rápido se puso en buena posición, el que reaccionó un poco más lento se puso en una posición intermedia, el que reaccionó tarde se quedó con el producto en su almacén. Y el que hizo bien y después quiso repetir y no lo hizo con la seriedad suficiente,
¿Qué sucedió? Que lo que hizo al principio lo perdió en lo que hizo al final. Por eso, el tiempo, el gringo dice, el timing es tremendamente importante. Cuando tú no metes el gol y lo tienes que hacer, perdiste la oportunidad de ganar el partido. Pongámonos de pie, por favor. Padre, gracias te damos, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú nos des esta luz, Padre amado, la imprimas en nuestro espíritu, nos guíes, Padre amado, a través de ello, Padre Santo, y todo aquello que, Padre, no venga de ti, sea quitado, mas lo que es tuyo permanezca en cada uno de nosotros, Señor, le dé vida a tu espíritu y nos permita, Padre amado, Señor, utilizar esta sabiduría que hay en tu palabra, Padre amado, para ser nosotros más que vencedores en Cristo Jesús. Te encomiendo el camino de retorno a casa de todos nosotros, te pedimos que tú bendigas cada vida aquí representada, bendigas a nuestros hermanos que no han podido llegar hoy día, incluso bendigas a los que no han querido venir. Dios Todopoderoso, gracias te damos en el nombre de Jesús, amén y amén. Que les vaya bien.